Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona un montón teneros de vuelta. Si eres nuevo por aquí, bienvenido también. Hoy, chicos y chicas, nos adentramos en un enigma, un misterio que ha intrigado a muchos y que, créeme, tiene giros inesperados. Vamos a viajar a Belgrado, la vibrante capital de Serbia, pero no para hacer turismo, sino para desentrañar el secreto de la mujer en Belgrado. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, durante años Belgrado ha sido escenario de rumores, leyendas urbanas y especulaciones sobre una figura femenina enigmática. Una mujer cuyo impacto, según se dice, ha sido enorme, pero cuya existencia real, y mucho menos su verdadera identidad, ha permanecido envuelta en el misterio. Hay quienes la ven como una leyenda, una metáfora de la resiliencia del pueblo serbio. Otros la consideran una figura real, poderosa e influyente, que ha movido los hilos desde las sombras. Y hoy vamos a intentar descubrir la verdad. Este vídeo va a ser como una investigación, una búsqueda del tesoro, pero en lugar de oro, buscaremos respuestas. Recopilaremos pistas, analizaremos información y nos adentraremos en el laberinto de la historia y la leyenda para desvelar, o al menos acercarnos, al secreto de la mujer en Belgrado. Antes de que sigamos, quiero pedirte un favor, si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos, que siempre están llenos de misterios, historias increíbles y mucho más. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, prepárense porque vamos a Belgrado. Empecemos por el principio. La leyenda de la mujer en Belgrado se ha transmitido oralmente durante generaciones. Diferentes versiones circulan por la ciudad, y es difícil separar el grano de la paja, la realidad de la fantasía. Lo que sí parece ser común a todas las historias es la idea de una mujer con una influencia extraordinaria, capaz de afectar a la política, la economía e incluso la cultura de la ciudad. Algunos dicen que era una espía, otros que era una noble, otros la asocian a una figura vinculada a la mafia. Las posibilidades son infinitas. Para entender mejor este misterio, es crucial sumergirnos en el contexto histórico de Belgrado y Serbia. Serbia, con su rica y turbulenta historia, ha sido escenario de imperios, guerras, revoluciones y cambios políticos radicales. Desde el Imperio Romano hasta el Imperio Otomano, pasando por la Yugoslavia socialista y los conflictos de los Balcanes, Serbia ha experimentado un sinfín de transformaciones. Esta historia convulsa ha generado un caldo de cultivo perfecto para la creación y difusión de leyendas. La necesidad de explicar eventos complejos, de encontrar culpables o héroes, ha llevado a la creación de figuras míticas como la mujer en Belgrado. Una de las teorías más extendidas la asocia a la figura de una mujer que vivió durante la época de la Yugoslavia socialista. Se dice que esta mujer, cuyo nombre real nunca fue confirmado públicamente, tenía conexiones profundas con el gobierno y el Partido Comunista. Controlaba importantes empresas, tomaba decisiones cruciales y, en general, era una figura clave en las sombras. Sus críticos la acusaban de corrupción y abuso de poder. Sus defensores, por otro lado, la veían como una estratega brillante que velaba por los intereses de su país. Lo interesante es que después de la caída del régimen, esta figura desapareció sin dejar rastro. No se conocen fotos de ella, ni documentos que la mencionen directamente. Es como si se hubiera evaporado, dejando tras de sí un halo de misterio. Profundizando en esta teoría, es necesario analizar la estructura del poder en la Yugoslavia de Tito. El régimen comunista, aunque centralizado, operaba a través de una red compleja de influencias, contactos y jerarquías. En este sistema era posible que una mujer, con las conexiones adecuadas y una gran capacidad de influencia, se convirtiera en una figura clave, moviendo los hilos desde las sombras. Las empresas estatales, la economía planificada y la falta de transparencia creaban las condiciones ideales para la corrupción y el abuso de poder, lo que a su vez alimentaba los rumores y las leyendas. ¿Pero quién pudo ser esta mujer? Los rumores apuntan a diferentes nombres y posibles roles. Se habla de una figura relacionada con la industria, otra con el mundo de la banca, e incluso una con un papel importante en la inteligencia yugoslava. Lo que es seguro es que su figura, de ser real, representaría el lado oscuro del régimen, la corrupción, el secretismo y el poder ilimitado que emanaba de las élites. Otra línea de investigación nos lleva a figuras históricas concretas. Se habla, por ejemplo, de una mujer que estuvo íntimamente ligada a la corte real serbia a principios del siglo XX.
Era una mujer de gran inteligencia, con una fuerte influencia sobre el rey y sus decisiones políticas. Seram Orea que fue ella quien orquestó ciertos eventos importantes, incluso aquellos que parecen haber sido decisivos para la historia de Serbia. Los historiadores, por supuesto, debaten la validez de estas afirmaciones, pero la leyenda persiste, y la figura de esta mujer sigue siendo un tema de conversación en Belgrado. Para entender esta segunda vertiente de la leyenda, debemos retroceder en el tiempo, a la época de la dinastía Karaorevi, que gobernó Serbia en los albores del siglo XX. En este contexto, la corte real era un centro de poder y de intrigas. Las decisiones políticas, las alianzas y las guerras se decidían a menudo en los salones y los pasillos de palacio. Las mujeres de la realeza, aunque a menudo relegadas a un papel secundario, podían ejercer una gran influencia, a través de sus consejos, sus contactos y su capacidad de persuasión. En esta época, Serbia luchaba por su independencia y por consolidar su posición en los Balcanes. Las guerras, las tensiones étnicas y las alianzas internacionales eran constantes. En este contexto, una mujer inteligente y con ambiciones podía convertirse en una figura clave, una consejera del rey, capaz de influir en las decisiones políticas y de mover los hilos desde la sombra. Pero ¿quiénes podrían ser estas mujeres? Los historiadores han mencionado a varias figuras, entre ellas reinas y damas de compañía, que habrían ejercido una influencia considerable sobre los monarcas. Sus nombres, sus roles y sus acciones siguen siendo objeto de debate y de investigación. Lo que es seguro es que si existió, esta figura representaría el poder de la mujer en un contexto patriarcal, su capacidad para influir en la política y su habilidad para moverse en un mundo dominado por los hombres. Pero ¿cómo se puede investigar una leyenda? ¿Cómo se encuentra la verdad en medio de tantas versiones y rumores? Bueno, para empezar, he pasado mucho tiempo investigando en fuentes históricas, leyendo libros, periódicos antiguos, documentos oficiales y, por supuesto, hablando con la gente. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En Belgrado he hablado con historiadores locales, periodistas, escritores y sobre todo con la gente de la calle. Cada uno tiene su propia versión de la historia, su propia interpretación de la leyenda. Algunos creen ciegamente en la existencia de la mujer en Belgrado como una figura real y poderosa. Otros la ven como una mera invención, un producto de la imaginación popular. Y luego están aquellos que están en el medio, que creen que existe un núcleo de verdad en la leyenda, pero que es difícil de discernir. La investigación de campo es crucial en este tipo de investigaciones. Hablar con la gente, escuchar sus historias, sus opiniones y sus interpretaciones es fundamental para entender la leyenda de la mujer en Belgrado. Los historiadores locales pueden aportar conocimientos valiosos sobre el contexto histórico y las posibles figuras que podrían haber inspirado la leyenda. Los periodistas, acostumbrados a investigar y a buscar la verdad, pueden ofrecer perspectivas interesantes y pistas para seguir. Los escritores, con su capacidad de crear historias y de analizar la psicología humana, pueden proporcionar una visión más profunda de la leyenda y de su significado. Pero sobre todo, es la gente de la calle la que tiene la clave. Sus historias, sus recuerdos y sus creencias son la esencia de la leyenda. Al hablar con ellos, se puede sentir la emoción, la fascinación y el misterio que rodea a la mujer en Belgrado. Sus palabras, sus gestos y sus expresiones faciales revelan la importancia de esta leyenda en la vida de la ciudad. Lo que me ha resultado más fascinante es la forma en que la leyenda ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ha ido adaptándose a las circunstancias políticas y sociales de cada época. Durante la época comunista, la mujer en Belgrado podía ser interpretada como un símbolo del poder del Estado y la corrupción. Después de la caída del régimen, la leyenda se transformó, convirtiéndose en un símbolo de la transición, de la incertidumbre y de la búsqueda de una nueva identidad. Y hoy en día, con Serbia en un momento de cambio y transformación, la leyenda vuelve a resurgir, con nuevos matices y nuevas interpretaciones. El análisis de la evolución de la leyenda a lo largo del tiempo revela su complejidad y su capacidad de adaptación. En cada época, la mujer en Belgrado ha reflejado las preocupaciones, los miedos y las esperanzas de la sociedad. En la época comunista, la leyenda podía ser una crítica al poder y a la corrupción. Después de la caída del régimen, podía representar la incertidumbre y la búsqueda de una nueva identidad. Hoy en día, puede ser un símbolo de la resiliencia y de la capacidad de adaptación del pueblo serbio. El estudio de la leyenda desde una perspectiva sociológica revela la importancia de las historias populares en la construcción de la identidad colectiva.
Las leyendas como La mujer en Belgrado son una forma en que la sociedad expresa sus valores, sus creencias y sus miedos. Son un espejo de la realidad social y un reflejo de las tensiones y los conflictos que la atraviesan. Pero, ¿y si la mujer en Belgrado no fuera una persona? ¿Y si fuera algo más? ¿Y si fuera una metáfora, una representación simbólica de la propia Belgrado? Una ciudad que ha sido testigo de tantos cambios, de tantas guerras, de tantas transformaciones. Una ciudad que ha resistido a todo, que ha sabido renacer de sus cenizas. Quizás la mujer en Belgrado no sea una persona, sino el espíritu mismo de la ciudad, su resiliencia, su capacidad de adaptación. Esta es una hipótesis que me ha llamado mucho la atención. Y aunque no tengo una respuesta definitiva, creo que es importante considerarla. La leyenda de la mujer en Belgrado podría ser una forma en que el pueblo serbio ha expresado sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. Podría ser una forma de contar su historia, de preservar su memoria. La interpretación simbólica de la leyenda abre un nuevo campo de análisis. La mujer en Belgrado podría ser una representación del espíritu de la ciudad, su capacidad de sobrevivir a los desafíos y a las tragedias. Podría simbolizar la resiliencia, la tenacidad y la capacidad de adaptación del pueblo serbio. Desde esta perspectiva, la leyenda es una forma de celebrar la historia de Belgrado, de recordar sus momentos más gloriosos y sus momentos más oscuros. Es una forma de honrar a aquellos que han luchado, sufrido y construido la ciudad. Es una forma de mantener viva la memoria y de inspirar a las futuras generaciones. En conclusión, chicos y chicas, hemos viajado juntos a Belgrado, hemos explorado la leyenda de la mujer en Belgrado, y hemos intentado desentrañar su secreto. Hemos visto diferentes versiones, hemos considerado diferentes hipótesis, y hemos analizado la información disponible. ¿Hemos encontrado la respuesta definitiva? Probablemente no. El misterio de la mujer en Belgrado sigue siendo un enigma, y tal vez siempre lo sea. Pero lo importante es el viaje, la búsqueda, la exploración. Hemos aprendido mucho sobre la historia de Belgrado, sobre su cultura, sobre su gente. Y sobre todo hemos aprendido que las leyendas, aunque a veces sean difíciles de verificar, pueden decirnos mucho sobre la sociedad que las crea. La investigación sobre la mujer en Belgrado es un recordatorio de la complejidad de la historia y de la importancia de la memoria colectiva. Las leyendas, aunque a veces sean difíciles de probar, son una parte fundamental de la identidad cultural. Son un testimonio de la capacidad humana para crear historias, para dar sentido al mundo y para transmitir valores de generación en generación. Quiero agradeceros a todos por acompañarme en esta aventura. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, y por vuestro interés en esta fascinante historia. Me encantaría saber vuestra opinión sobre el tema. ¿Qué pensáis sobre la mujer en Belgrado? ¿Creéis que es una figura real, una metáfora, o algo más? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por favor, no olvidéis darle me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadnos a seguir explorando misterios y contando historias increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte.